Este video tutorial es para hablarles o hacerles un resumen de lo que hemos visto sobre el aplicativo PCIN, que es para hacer ejercicios de pseudocódigos. Lo tomamos como algoritmo y lo metemos al aplicativo, ¿no? Hemos visto en 3 clases, hemos visto estructuras continuas, hemos visto condicionales y estructuras cíclicas. Entonces voy a compartir pantalla. Y voy a abrir el aplicativo, ¿no? PCIN. Entonces, este es el aplicativo. Aquí hemos trabajado, hemos hecho ya muchos ejercicios. Y el objetivo de este video tutorial es para que lo puedan ver el resumen, ¿no? Hemos dividido en 3 clases. Y la primera clase que vimos fue estructuras continuas, ¿no? Entonces, antes de entrar a explicar, necesitamos saber qué es una variable, qué es una constante, qué es un contador, ¿no? Una variable va a ser donde yo almacene datos, ¿no? Estos datos pueden ser de tipo numéricos, puede ser también entero o real, siendo numérico, o puede ser carácter. También puede ser lógico. Nosotros aquí dentro del programa vamos a utilizar muchas variables, ¿no? Tenemos que definirlas. Luego llega el concepto de lo que es una constante. Una constante también sería un tipo de variable, pero donde el valor que tenga no va a cambiar, ¿no? Durante todo el programa va a ser siempre el mismo. Si pasa eso, entonces lo vamos a denominar como una constante. Y luego tenemos los contadores que empiezan teniendo un valor y nosotros lo vamos a ir acumulando, ¿no? Entonces, esa es la definición de una constante. Entonces, entrando ya aquí en el programa, es bien importante que cuando entremos a trabajar aquí, sepamos, ¿no?, que estos numeritos que tenemos aquí en la parte izquierda son los números de comando, ¿no? Entonces son líneas de comando donde nosotros nos va a permitir guiarnos de pronto si tenemos algún error o de pronto si queremos nosotros saber, ¿no?, desde qué línea de comando queremos trabajar o dónde queremos hacer algún cambio. Aquí nos da la opción para ponerle un título, pero si de pronto yo quiero ponerle un comentario, puedo utilizar el doble slash, ¿no? Este es para ponerle comentarios, cualquier tipo de comentario que tenga, ¿no? De hecho, si yo quiero saber qué está haciendo esa parte, lo puedo poner con doble slash en cualquier línea de comando, en cualquier número que veamos. Luego nosotros vimos en las estructuras básicas o continuas, vimos el comando escribir, que es el que me permite mostrar por pantalla, ¿no? Todo lo que yo quiera mostrar por pantalla, voy a utilizar el comando escribir. Si yo deseo mostrarle algún texto nada más al usuario y simplemente para mostrarle, yo siempre tengo que utilizar comillas, ¿no? Por ejemplo, hola a todos. Si yo solo tengo eso en mi programa, yo lo ejecuto y es lo único que voy a mostrar, ¿no? Me va a salir aquí, hola a todos, ¿no? Si yo deseo ya de pronto el siguiente comando, leer, almacenarlo ya en una variable, entonces yo ya utilizo el comando leer, ¿no? Para permitirle que el usuario me escriba algo, ¿no? Por ejemplo, si yo le voy a pedir que me ingrese un dato, ¿no? Ingrese un número, por ejemplo, ¿no? Es un dato numérico, yo lo voy a almacenar en una variable de pronto numérica, ¿no? En num, ¿no? Entonces, simplemente le estoy pidiendo, le estoy mostrando al usuario que ingrese un número y lo estoy almacenando, no he hecho nada más, ¿no? Si yo ahora quiero mostrar ese número, de pronto otra vez utilizo escribir y lo muestro, ¿no? Entonces estoy haciendo que le permito que me ingrese un número y se lo muestro, nada más. Si yo ejecuto, me va a pedir que ingrese un número 5 y lo muestra, ¿no? Me pide y lo muestra. Entonces no he hecho nada, simplemente estoy utilizando los comandos básicos. Luego tenemos otro comando que es calcular, pero no necesitamos poner la palabra calcular, ¿no? Simplemente hacemos los cálculos. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un cálculo de una suma, ¿no? Yo necesito ya tener 2 números. De pronto aquí vamos a copiar y pegar aquí. Entonces aquí le voy a poner variable en un 1, variable en un 2, ¿no? ¿Sí? Y le vamos aquí a hacer un cálculo, le vamos a poner que la suma es igual a num 1 más num 2. Entonces yo lo que tengo que mostrar ahora es mi suma, ¿no? Lo que está almacenado en esta variable num 1 y lo que está almacenado en la variable num 2, yo en esta operación
lo estoy sumando a la variable suma, es la nueva, ¿no? Y aquí la muestro, ¿no? Entonces simplemente al ejecutarlo me va a aparecer, ingreso un número, ingreso otro número y me sale la suma, ¿no? Por diseño, por creatividad, de pronto podemos nosotros también aprovecharnos. Y aquí yo, si deseo que de pronto salga mejor, ¿no? Presentado, le puedo poner aquí la suma de los números es, y le pongo mi variable, ¿no? Porque aquí yo tengo almacenado mis datos, ¿no? De la suma. Entonces lo ejecuto y aquí me dice que ingrese un número, que ingrese otro número y me aparece, ¿no? Por diseño de pronto, ¿no? Entonces, esos son los comandos súper básicos para las estructuras continuas, ¿no? Luego nosotros vimos, como segunda clase, vimos las estructuras condicionales, que esa ya me permite utilizar más la lógica, ¿no? De pronto yo tengo una consulta, una pregunta, un requerimiento, una operación, y van a haber dos caminos, ¿no? Si es sí, haga esto, si es no, hágalo de acá. Entonces, por ejemplo, para esto, aquí también en la estructura continua es importante definir las variables, ¿no? Esto también es importante. Este comando es para todas las estructuras, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo he utilizado num1, num2 y suma, y yo aquí tengo que ponerle cómo los voy a utilizar, ¿no? En este caso, los puedo utilizar como enteros o como real, porque de pronto también me puedo permitir que me hagan una suma con números no real, de números no enteros, ¿no? Por ejemplo, 1,5 más 2,6. Entonces lo puedo definir como yo deseo, ¿no? Como real o como entero. Entonces, listo, ¿no? Voy a borrar esto, ahora voy a poner un ejemplo para las estructuras condicionales. Nosotros tenemos aquí el comando si entonces. Entonces, entendiendo un poco este comando, esto lo que va a hacer es como una decisión, ¿no? Si la expresión lógica, si es verdad esto, entonces haga esto, ¿no? Si esto se cumple, haga esto. Si esta expresión lógica se cumple, entonces haga esto. Y si no se cumple, hágalo de acá, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Un ejemplo súper sencillo, de pronto se me ocurre, de pronto que yo le pida, yo le voy a pedir que me ingrese la edad, ¿no? Ingrese la edad. Entonces aquí lo voy a almacenar en una variable que le voy a poner edad, ¿no? En una variable edad y listo, ¿no? Entonces voy a aquí hacer una condicional, ¿no? Si es mayor de edad, si es mayor a 18 años, que me aparezca en pantalla que es mayor de edad, ¿no? Una sencilla, ¿no? Entonces aquí necesito yo la variable edad, preguntar si es mayor o igual a 18, ¿no? Si tiene 18 o más, ¿qué quiero que aparezca? Entonces yo quiero que aparezca un mensaje que diga es mayor de edad. Es mayor de edad, ¿no? Y nada más, ¿no? Y si no tiene esta edad, si no es mayor o igual a 18, que haga lo de acá, ¿no? Que entonces me escriba que es menor, ¿no? Es menor de edad. Entonces, como para probar el comando, he utilizado esta variable edad. Aquí tengo que definirla también. Voy a definir edad, la variable edad, como entero, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces lo ejecuto. Y aquí me está preguntando la edad. Voy a hacer las dos para que salgan de las dos formas. Uno que sea mayor de edad, por ejemplo 20, y ahí me sale, no es mayor de edad. Ahora voy a ejecutarlo de nuevo, ingrese la edad, le voy a poner que tiene solo 16 y me sale que es menor de edad, ¿no? Entonces, aquí estamos utilizando la estructura condicional, ¿no? Que ya sumado a las estructuras básicas que vimos continuas, ya se van haciendo más comandos, ¿no? Ya estamos viendo más, ya podemos hacer programas en pseudocódigos o algoritmos ya más grandes, ¿no? Y listo, ¿no? También aquí es importante decir que podemos también utilizar este tipo de condicionales eh, dentro de otras condicionales, ¿no? Por ejemplo, esta condicional y aquí dentro puedo utilizar otra condicional y así sucesivamente, ¿no? Es válido también, ¿no? Pero no tenemos que olvidarnos siempre de cerrar las condicionales, ¿no? Si no nos va a dar un error, ¿no? Si yo empiezo con un sí, tengo que terminar con un fin sí, ¿sí? Listo. Y finalmente vimos las estructuras cíclicas, ¿no? Que para estructuras cíclicas nosotros trabajamos con tres comandos. Vamos a ver rapidito qué son estructuras cíclicas. Estructuras cíclicas son como bucles, ¿no?
yo quiero que haga esto y hasta que no termine de hacer esto, que no salga del bucle, ¿no? Y eso es lo que yo aprovecho para ponerlo en mi programa, ¿no? El que esté haciendo, mi ejercicio. Entonces vamos a utilizar, tenemos 3 comandos, que es mientras, repetir y para, ¿no? Entonces vamos a ver el comando mientras. Aquí lo que me dice es que mientras esta expresión lógica, la que yo decida ponerle ahí, esté pasando, haga esto, ¿no? Mientras esto sea verdad, ¿no? Mientras usted se cumpla esto, hágalo de acá, ¿no? Esto es lo que me dice, ¿no? Y aquí también necesitamos siempre cerrarlo, ¿no? Si empiezo con mientras, en algunos programas ustedes lo van a encontrar como while, usted tiene que también cerrarlo, no fin mientras. Aquí, por ejemplo, aquí también cabe destacar que si yo trabajo con valores numéricos, yo necesito aquí ya empezar a trabajar con un contador para que en algún momento pueda salir del bucle, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo afuera le pongo un contador que empiece valiendo 1 y mi estructura dentro del bucle va a ser que hasta que o mientras que contador sea menor o igual a 5, nomás pongámosle, haga esto, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que simplemente me lo muestre, ¿no? Por pantalla, ¿no? Lo voy a mostrar, ¿no? Entonces aquí simplemente estoy haciendo que me muestre del 1 al 5, nada más. Entonces esta variable contador, que ya es un contador, porque ya acá necesito sumarlo, contador va a ser igual a contador más 1. Cuando entra al bucle, entra valiendo 1 esta variable contador, ¿no? Entonces dice que mientras contador sea menor o igual a 5, haga esto. Entonces aquí entra valiendo 1, aquí lo muestro por pantalla y aquí lo voy contando, ¿no? Aquí ya no va a valer 1, sino va a valer 2, ¿no? Entonces ya como está dentro de este bucle, no va a salir hasta que esto ya no se cumpla, ¿no? Cuando ya aquí contador valga 6, 6 es menor o igual a 5, no, ya no se cumple, entonces sale inmediatamente el contador. ¿Cómo podemos probar esto? Con un paso a paso, ¿no? Veamos cómo se ejecuta, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Entro a la línea de comando 4, entro al 5, entro al bucle, ¿no? Me muestra el 1, ya vale 2, hace la condición, sigue valiendo 2 es menor o igual a 5 y continúa en el bucle, ¿no? Continúa y me continúa mostrando los números, ¿no? Para eso aprovecho el bucle, ¿no? En el momento que entra el bucle, yo puedo aprovechar, según el programa que esté haciendo, para ejecutar lo que yo desee, ¿no? Y cuando ya llegó a 6, el contador se hizo 6, ya no se cumple, me saca del bucle, ¿no? Y aquí también puedo aprovechar en mostrar cualquier cosa que yo desee. Entonces, ese es con el comando mientras, ¿no? O while, ¿no? Tenemos también, voy a borrarlo, tenemos también el comando repetir, ¿no? Que es también un bucle, es lo mismo. La lógica me dice de que repita la secuencia de acciones que yo deseo hacer hasta que la expresión lógica ya no se cumple, en cambio. Entonces, por ejemplo, si yo quiero así mismo mostrar los números del 1 al 5, le voy a decir, la línea de comando 4 entra contador valiendo 1. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que haga? Que me muestre el valor del contador, que va a ser 1, ¿no? Como entro a un bucle, yo quiero que haga esto hasta que ya contador sea mayor a 5, ¿no? Entonces yo quiero mostrar los números del 1 a 5. Entonces se va a repetir este bucle hasta que esto se cumpla, ¿no? Hasta que esto ya no funcione, salga, ¿no? Entonces hagámosle el paso a paso. Entonces vamos viendo aquí por línea de comando, llega al 4, entonces entro al bucle y me muestra el 1, ¿no? Ya, perdón, mire, aquí hay un error, ¿no? Aquí me falta poner el contador porque no sale del bucle, no va a salir nunca, ¿no? Aquí necesito nuevamente irlo aumentando, ¿no? En 1, ¿no? ¿Sí? Listo, entonces, ahí sí, ¿no? Entra la línea de comando número 4, entra valiendo 1, dice que repita esto, me muestra el 1, ahí se sumó a 2, entonces sigue en el bucle, ¿no? Sigue en el bucle hasta que ya este contador sea mayor que 5, ¿no? Hasta que sea mayor que 5 va a salir, ¿no? Si no, no sale. Entonces, cuando ya se cumple que sea mayor, este número sale del bucle, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Es una estructura cíclica en la que yo voy a aprovechar este ciclo para mostrar datos, hacer cálculos, lo que yo desea a mi conveniencia según el programa que esté realizando. Y finalmente veamos el último comando de estructura cíclica, que es para.
este es el comando de estructura cíclica que yo ya no necesito tener un contador porque ya tiene un contador incluido, ¿no? Entonces, entendamos la estructura. Me dice que aquí yo necesito ponerle aquí una variable que empiece desde un número. Por ejemplo, le voy a poner CONT como contador, que empiece desde 1 hasta qué valor. Yo quiero mostrar 5 números igualitos hasta el 5, ¿no? Y que vaya de 1 en 1, ¿no? Entonces, como ustedes se darán cuenta, aquí ya está el contador incluido, que empiece desde 1 hasta 5 y que vaya de 1 en 1. Entonces, este comando me permite ya hacer el paso del contador mismo, ¿no? Entonces, siempre que todavía se cumpla esto y que no llegue a 5, ¿no? Hasta que llegue a 5, haga esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a aprovechar para que me muestre mi contador, ¿no? ¿Sí? Entonces, no necesito hacerle nada más. Veamos cómo sería en el paso a paso y listo, ¿no? Entra la línea de comando y se hace el bucle, ¿no? Y empieza, ¿no? De 1 hasta 5, él ya sabe, ¿no? Y empieza y aquí aprovecho yo y le muestro, ¿no? Y puedo hacer más cálculos, puedo hacer dependiendo de lo que necesite mi programa, ¿no? Y una vez que ya llegó a 5, ya me saca el bucle, ¿no? Ya sale, ¿no? Entonces, bueno, le he hecho más o menos un resumen donde en el aplicativo PCIN hemos visto ya todos los comandos, ¿no? Y ya podemos trabajar, ¿no? Podemos trabajarlo, hemos visto las estructuras básicas o continuas, condicionales y estructuras cíclicas, ¿no? Espero les sirva. Eh, yo creo que es todo, ¿no? De ahí ya toca es practicar, ¿no? Muchas gracias, nos vemos para el próximo tutorial.